El lunes 28 de julio no solamente vamos a tener que escuchar a Ollanta Humala con su mensaje de la nación, que espero que sea, como lo decía en el bloque anterior, directo, entretenido, ágil, dinámico y no soplarnos un monólogo, Dios mío, que da más sueño que un Valium. No, de ninguna manera. Pero eso va a pasar el 28 de julio, cuando además el presidente de la República asuma sus primeros 3 años de gobierno. 3 años que han sido muy movidos y no necesariamente por culpa de él, Voy a tratar de ser lo más objetiva posible. Han sucedido un montón de hechos que han complicado una y otra vez las gestiones del Ejecutivo. Hemos tenido 6 gabinetes. Ahora hay un ministro Urresti, que es del Interior, que la gente dice, oye, qué bacán, cómo chambea, es el Batman de la ciudad, aparece en el operativo, está en el otro, incauta armas, por Dios, el liberador. Pero tiene una denuncia bastante grave en su contra. Por otro lado, tenemos ahora un nuevo ministro de Trabajo, una nueva presidenta del Consejo de Ministros, que es Ana Jara. Hay toda una discusión en el Congreso por lo que ha sucedido tras la designación del propio Partido Nacionalista de la presidencia, que es conformada evidentemente por la pareja presidencial, Nadine Heredia, que es la presidenta oficial, y su esposo Ollanta Humala, y que ha hecho que 6 exintegrantes de Gana Perú dijeran no, chao, de acá nos vamos, y conformarán una nueva bancada que se llama Dignidad y Democracia. Está todo muy movido, y de todo eso vamos a hablar, porque ahorita en los próximos días vamos a saber quién es el nuevo o la nueva presidenta del Congreso. Vamos a escuchar lo que tiene que decir a la nación el propio presidente de la República. Vamos a evaluar la gestión de la nueva presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, que hizo un excelente trabajo en el Ministerio de la Mujer. Del Ministerio de Trabajo no podemos decir nada porque duró unos meses nomás. Ahora tenemos a Freddy Otárola, que yo mucha fe no le tengo, la verdad, al mando del Ministerio del Trabajo. Y bueno, un montón de movidas, de verdad. Todo el mundo habla de lo mismo, pero hay gente que no entiende ciertas cosas. Así que, ¿qué mejor que hablar de esto y analizar y tratar de comprender aquellas cosas que suelen ser difíciles de reconocer y, por lo tanto, asimilar, que con el analista político José Chevasco, que es mi segundo invitado esta noche? ¿Cómo estás, José? Gracias por venir. Gracias por la invitación. Buenas noches. José, ¿con qué título resumirías estos 3 años? Si yo te digo, escribe un libro sobre los primeros 3 años de Ollanta Humala, y obviamente lo tienes que titular porque es una obra, una entrega, ¿qué título le pondrías? Incertidumbre total. Creo que hay una incertidumbre total. Desde la elección, desde el cambio de polo, como hiciste referencia, del rojo al blanco, de esa llamada hoja de ruta, hasta la actualidad, ha habido cierta incertidumbre en principio, ¿no? Y esta incertidumbre, si bien es cierto, no se ha notado en el plano económico, pero sí se ha notado en el plano político, y lo vimos ahora. Además de la sensación de que el presidente Ollanta Humala tiene muy buenas intenciones, tiene muchas ganas de hacer las cosas, pero cuando está dispuesto a ejecutar, salir de la teoría para dar ese gran paso que es poner en práctica un proyecto, como que se pierde, se le va el timón. Es que casualmente yo soy un crítico y soy a la vez soy una persona en la cual siempre establece que para hacer política tienes que formarte para político. Nuestro presidente no se formó para político. Nuestro presidente fue formado para ser general. Claro, pero una de las razones, incluso a pesar de que puede ser una desventaja visto desde tu posición, para mucha gente fue al contrario, un plus, un valor agregado. Que gane un ex militar va a poner las cosas en orden, él va a mandar y además va a acabar con el principal problema que considera el peruano de a pie que tenemos, el asunto de la inseguridad ciudadana. Sin embargo, en eso estamos peor que antes, y ese macho power que creíamos que iba a gobernar, para muchos no es así necesariamente, sino al contrario, da la imagen como que del presidente pisado por la esposa. Es que casualmente, o sea, el aplicar la autoridad en el plano militar es vertical. En cambio, en el plano político, esa autoridad se diluye para convertirse en un tema de concertación, de opiniones, de fuerzas, de intereses. Y la política te enseña eso, a concertar. La gobernabilidad implica necesariamente, y sobre todo cuando no tienes un elemento principal que es la mayoría parlamentaria absoluta. El gobierno de Humala empezó con una mayoría parcial. De acuerdo. Entonces, ante ello tenía que él tener una actitud de concertador. Y al parecer la práctica no lo ha puesto así, no se ha conseguido esos objetivos, ¿no? Tenemos un gobierno en el cual hay una total inestabilidad e incertidumbre en el plano económico, no hay una articulación de gobierno central con las regiones, ha retrocedido la inversión pública, la inversión privada también, tenemos problemas en el frente externo, la economía ha decrecido en un gran porcentaje, la inseguridad
ciudadana es total. Yo he sido víctima de la inseguridad ciudadana. Me han robado mano armada la semana pasada. Y Urresti, hablando del tema de la inseguridad ciudadana, que está relacionada directamente claro que sí. a la labor que le corresponde al ministro del Interior. Lo vemos todos los días. Ahora ya no solamente habla del operativo, de la investigación que van a hacer en los penales para determinar junto al INPE quiénes son los que lideran estas bandas de secuestradores. No, lo vemos hablando acerca de los cambios que tienen que haber en el hospital de la policía, algo que de verdad le competiría de una u otra manera también al Ministerio de Salud, porque hay que poner más consultorios, crear una nueva unidad de cuidados intensivos, no lo sé, pero él se mete en todo. Habla hasta del Ministerio de la Mujer, ¿no? Es impresionante. Y hay personas que dicen, qué bacán, por fin tenemos a alguien que tiene las cosas claras. Pero por otro lado, pensar en micro, digamos, tomar las cosas de manera tan puntual en un tema que abarca tantos factores, a la hora de la hora no soluciona nada, ¿no? Claro, es que son actitudes de corto plazo, ¿no? Pero no ve el largo... ¿Populistas dirías tú? Yo diría efectistas. Y populistas, también porque la gente necesita un líder. Un Batman, es que el Batman, claro, necesitamos un líder, le llamamos al superhéroe, ¿no? Porque no tenemos las personas, y sobre todo aterrizando un poco al discurso presidencial, ese discurso tiene que ser dirigido en cosas tangibles, que la gente note y sienta y palpe, ¿no? A la persona que le roban su celular en un pueblo joven, que es muy útil. Entonces, ¿qué pasa? La inseguridad es un tema vital, diría yo, que tiene que tener este discurso. Un discurso que no tiene que estar ligado a grandes pensamientos, a grandes conceptualizaciones, pero sí que tiene que aterrizar. El tema de Urresti es eso, es un poco para cubrir la falencia de la falta de liderazgo en este tema, pero que también tiene que estar acompañado de políticas de mediano y largo plazo en el tema de seguridad ciudadana. ¿Fue injusto para ti, José, que el presidente de la República le diera todo su respaldo a Daniel Urresti frente a esta grave acusación, ¿no? Que dicen que habría sido el autor mediato de un asesinato en 1988 de un conocido periodista de la revista Caretas, y que prácticamente le pusiera la cruz a René Cornejo frente a la denuncia periodística donde un asesor de la presidencia del Consejo de Ministros buscaba información para desestimar, hacer una campaña en contra de un congresista de la República, Vitocho, Víctor Andrés García Belaúnde? Yo diría que son dos planos distintos, ¿no? El ministro del Interior ingresa en un momento en el cual la seguridad es un tema de agenda en todas las personas, a comparación de nuestro primer ministro que tuvo que renunciar por producto, al parecer un detonante, el tema de la denuncia periodística del domingo pasado. Bueno, pero esa renuncia fue una invitación a que se vaya. Pero no te voy a votar, presenta tu carta, ¿no? Pero otros dicen que también fue una condición para que el Congreso consiga votos. Claro, como un trueque, también se habla de eso, es verdad. Hay una serie de especulaciones allí. Sí, claro. Sin embargo, estos planos son distintos. Ahora, si Urresti tiene un tema del pasado y que tiene que terminar de juzgarse, creo que sí él merece toda la oportunidad para que el debido proceso se realice y él sea declarado culpable o inocente. Y mientras tanto, pues que siga continuando, que siga haciendo su trabajo, ¿no? Pero ¿por qué renunciar René Cornejo si supuestamente no tenía nada que hacer? Y lo que se vio en ese video era una actitud propia de las intenciones individuales de su asesor. Renunciar es reconocer, sí, pues algo tengo que ver, ¿no? Es que ahí va mi interpretación por el tema de los votos. Creo que llegó en un momento en el cual, ¿no? Coincidieron, los astros se pusieron en línea y dijeron, esta es la oportunidad para poder garantizar. Y ojo, que eso se realiza antes de conocer la renuncia de los 6 parlamentarios de Gana Perú. Así es, que ha además resquebrajado al Congreso, ha generado una incertidumbre total, una inestabilidad en el gobierno muy fuerte. Nadie se imaginó que 6 parlamentarios iban a tener, yo lo digo, sin ningún problema, la valentía de ser consecuentes con lo que creían. Por más de que uno diga, qué tránfuga, claro, lo eligieron por Gana Perú y ahora se va. Se van porque ellos evidentemente apoyaban una causa. Una vez que la cosa cambia, si yo quiero seguir siendo consecuente y siendo honesta o honesto en el caso de los hombres conmigo misma, pues me abro, ¿no? Que es lo que hizo Esther Saavedra, Natalie Condori y compañía. ¿Para usted fue una buena decisión? ¿Coincide con mi interpretación o no? Cuando vi esta renuncia ya puesta en papel, me pareció una cosa digna a estos parlamentarios. Es más, hasta se habla de la posibilidad que ellos encarnen el nuevo nacionalismo, ¿no? Dado el cambio de programa político y programático que ha realizado este gobierno respecto a ese tema. Pero sí, lamentablemente, y esto es lo lamentable, que el Congreso sigue fraccionándose.
Ya tenemos 9 grupos parlamentarios. Y además con poquitísima gente. O sea, Gana Perú tiene 37 parlamentarios, la bancada oficialista. Fuerza Popular, que es la principal de oposición, tiene 36, uno menos. Prácticamente esto es un empate técnico. Perú Posible, 11. Acción Popular Frente Amplio, 10. Y después vienen los más chiquitos, ¿no? Solidaridad Nacional 8, Unión Regional, PPC, Concertación Parlamentaria 6, Dignidad y Democracia, Independiente 1, Pobre S. Pero finalmente estamos viendo un Congreso donde cada uno dispara para su lado. Claro. Y a la hora de la hora, lo que uno ve es el resultado de una balacera donde al pueblo, no al ciudadano de a pie, le viven cayendo balas, que son las malas noticias del Parlamento, y nadie hace nada para cambiar las cosas. ¿Qué tan peligroso sería que Es mañana peligroso. Ana María Solórzano se convierta en la próxima presidenta de la mesa directiva? Mira, ¿Lo ve peligroso en todo caso? ¿Lo ves yo peligroso? creo que el hecho de que un presidente del Congreso en estas alturas pertenezca al mismo partido de gobierno, espero que no sea un aspecto en el cual tenga que ver con la agenda parlamentaria. Creo que el Congreso precisa, en este año sobre todo, de una presidencia de oposición. Ok, pero no necesariamente porque sea, digamos, de oposición. Freddy Otárola, oficialista, fue el presidente del Congreso durante todo este tiempo y a la gente como que no le molestó. Lo que específicamente fastidia ahora, dentro y fuera del Parlamento, es que Ana María Solórzano haya sido la candidata impuesta por Nadine Heredia, algo que ha generado además un malestar al interior de la bancada porque tienen que ser los congresistas, los parlamentarios, quienes deciden quiénes los representan. Pero Julián, algo más. Acuérdate que el anterior presidente del Consejo de Ministros casi no se le aprueba la confianza, casualmente, porque se hablaba de la intervención de la primera dama en las acciones de gobierno. Y se le dijo a él: señor, si usted quiere la confianza nuestra, consiga de que la primera dama no intervenga en las acciones de gobierno. Y por esa razón se le da la confianza. Meses después, ¿qué nos está sucediendo? Que nuevamente la primera dama coloca a la candidata a la presidencia del Congreso. Y es un tema, yo creo que los parlamentarios han debido tomar más en cuenta para evitar sobre todo la injerencia, porque el Parlamento es un poder del Estado autónomo. Tiene autonomía política, administrativa, y creo yo que deben hacerse respetar los fueros. Por eso te repito la pregunta. ¿Crees que si mañana Ana María Solórzano se convierte en la nueva presidenta del Congreso, no haya objetividad, no haya esa independencia, esa autonomía que requiere el Poder Legislativo justamente por la cercanía a Nadine Heredia? Uno es eso, y lo otro es, hay que ver su capacidad de armonizar los criterios a nivel de un Parlamento tan fragmentado. Ok, entonces te hago la siguiente pregunta. Ya no sobre Ana María Solórzano, sino por Ana Jara, una persona también muy cercana a Nadine Heredia, que ha sido ministra de la Mujer, ministra del Trabajo, una persona con las ideas muy claras, ha generado buenos comentarios en la población y ahora es la premier. ¿Es preocupante que ella sea específicamente la premier? Es que ya hemos visto la acción de Ana Jara. Cuando fue ministra de la Mujer, bueno, primero congresista, ministra de la Mujer, luego ministra de Trabajo, hemos notado que ella tiene muñeca política. Es verdad. Y lo que no tenía el anterior presidente del Consejo de Ministros, si bien es cierto, era un hombre ligado a los temas de las inversiones, a un tema... Pero no un político nato, no un militante. No era un político, pero ese era el brazo quizás que le faltaba al gobierno. Entonces la posición de Ana Jara ahora como presidente del Consejo de Ministros le da un mejor movimiento político a las acciones que el gobierno quiere llevar. Repito, en un Congreso totalmente fragmentado es preciso que la persona que articule el Parlamento tenga una muñeca suficiente y la habilidad para poder hacer concertar criterios tan distintos como lo estamos viendo ahora, ¿no? Le decía justamente a Martín Belaúnde, mi anterior invitado, que estos 3 años han sido bastante difíciles y quizás también en un porcentaje hasta injusto para el propio presidente de la República. La coyuntura, la realidad, las circunstancias le han jugado en contra, ¿no? Pero en los últimos meses, no vamos a hablar de los primeros 3 años, sino ahorita nomás, aquícito nomás. Corrupción en casi todas las regiones, ¿no? Presidentes regionales presos, otros no habidos, una bancada absolutamente deteriorada, el caso Orellana, el tema de la renuncia de René Cornejo tras el escándalo del asesor, el escándalo López Meneses. Es alucinante, acá hay de todo como en botica. Parece la botica del pueblo, pero no es el gobierno aprista. O la botica de Azul. Pero fíjate. O la botica de la solidaridad. También, bueno, tantas boticas. Bueno, de todo como en botica. Así es. Pero esto es hecho, mira, la política es... Los problemas emergen. La emergencia nace de eso, que emergen de la nada y en el momento menos esperado. Pero emergen también cuando hay cierta vulnerabilidad, ¿eh?
emergen cuando tú no has puesto los candados suficientes para poder adelantarte los hechos. Así es. Y cuando Martín Belaúnde, congresista, nos hablaba del tema de la gobernabilidad y gobernanza, implica que hay que aplicar criterios de gobernabilidad. Y la gobernabilidad es tener la suficiente capacidad, autoridad sí, pero en una gobernabilidad democrática implica saber concertar los diferentes criterios y aspectos, porque el gobierno no solamente es el palacio de gobierno, el gobierno es el Poder Judicial, es el Congreso de la República y otras instituciones que tienen que transmitir a la población un clima de estabilidad que no tenemos ahora. El gobierno es el gobierno central, por lo tanto el encargado además de fiscalizar y ver cómo se manejan los gobiernos regionales, porque para eso fue creado todo este asunto de la descentralización, que al final cuando se presentó, no en este gobierno hay que decirlo, pero el escándalo ha saltado en este gobierno justamente. ¡Qué cool, qué bacán, descentralización! Uy, tantos departamentos van a ser representados por una presidencia regional. A la hora de la hora han sido gobiernos departamentales, ni siquiera regionales. No son regiones. Y presididos por personas, caracho. Que no están ¿Qué tales capacitadas. joyas? ¿Ah? Claro. ¿Ah? ¿Qué exposición de la joya de Montesinos ni qué 8 cuartos? Acá tenemos unas joyazas. ¿Ah? Esmeraldas, rubíes. Es una cosa impresionante. Pero ahí le faltó también muñeca presidente. ¿Por qué? Muchas de las inversiones en el Perú no se han realizado en las regiones casualmente por trabas de carácter burocrático. Entonces hay que buscar el mecanismo que articule el gobierno central con los gobiernos regionales. Pero eso no pasa. En la práctica eso es una utopía a esas alturas del partido. Pero tiene que pasar. ¿Pero cuándo? Eso también depende, Juliana, de la calidad de lo que nos ofertan los partidos políticos para elegir. ¿Tú crees que de repente si la imagen del gobierno central fuera mucho más fuerte, más consolidada, más la imagen del cuco, el presidente regional chorizo, que le gusta meter mano, no la pensaría 2 o 3 veces Claro que antes sí. de quedarse con la plata, que es un bien público, Claro para que beneficiarse en una buena en una licitación? Porque además la mayoría de los delitos tiene que ver con eso, con Exactamente, colusión sí, agravada, sí, asociación sí. ilícita para delinquir Pero y tenemos demás. que modificar el mecanismo del tema de las inversiones. A ver, ¿qué pasa si un gobierno regional que maneja ahorita la plata le dice, por ejemplo, a las empresas del Cano: minera, no me des dinero, esta es la obra que yo quiero, un estadio, una carretera, constrúyela tú en un plazo tal, y la Contraloría se encarga de verificar si la empresa privada Claro, está cumpliendo. está cumpliendo. Claro, obvio. Entonces, hay que buscar modos inteligentes de hacer inversión pública. Sí, de acuerdo. Entonces, creo yo que aquí el presidente de la República tiene que hacer unas nuevas articulaciones para poder generar confianza. Tiene que haber un choque de confianza, ¿no? Los peruanos, en general, yo particularmente, no siento una autoridad que me dé confianza para aspectos tan vitales como la seguridad, las inversiones, el tema económico y otras que forman parte de la agenda de las personas, ¿no? Es cierto. A ver, según Datum, una de las últimas encuestas, en estos 3 años de gobierno de Ollanta Humala le pidieron a la gente, además, a ver, de 0 a 20, como si fuera colegio, ¿no? Hagamos de cuenta que tú eres el profesor y yo soy la profesora. ¿Qué nota le pondrías al presidente Ollanta Humala? Pobrecito, lo han jalado, 9.4. Con Roche, yo ni en conducta me he sacado esa nota. Ni en O sea, un poquito menos, la verdad, para ser honesta. Tenía matrícula condicional, pero bueno, yo no he sido ni pretendo ser presidente de la República. 9.4. Algunos dicen, tampoco es justo, pobre, se le ha caído pues la noche, ¿no? El tema es, ¿qué debería de hacer para terminar la entrevista? José, te lo pregunto directamente, este 28 de julio, Ollanta Humala, ¿cómo tendría que ser el mensaje en cuanto a forma y fondo? Porque el fondo puede ser buenísimo, pero si la forma termina siendo tan densa como la del año pasado, nos quedamos todos dormidos y no entendimos nada. Fueron 2 horas interminables. 2 horas y 15. Yo Así estaba es. así con el reloj. Pucha. Él creo que estamos en la época de las percepciones. Él tiene que transmitir percepción de autoridad. Tiene que transmitir que él lleva los pantalones y que él gobierna. Tener un discurso que no sea aburrido. Tener un discurso que sea práctico para la gente, un lenguaje sencillo. Que la gente cuando escuche algo del presidente esté escuchando que él está pensando en sus problemas. Que los problemas nacionales tienen que ser reducidos al problema que tú y yo y la persona que nos está viendo en su cama en este momento tienen. Claro, de en el acuerdo, día a día. totalmente de acuerdo. Entonces tiene que ser algo de ese sentido, que se olvide de las grandes frases para hablar de cosas sencillas que tengan que ver con la felicidad de las personas. Por eso me gustó esa entrevista, José, porque además tú eres didáctico, conciso para hablar. A mí me aburre la gente que habla en difícil. ¿Creen que son más inteligentes o que saben más o que hacen mejor las cosas por decir hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido. Es como que yo mañana, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estilo Juliana, voy a hablar así. O sea, ¿por qué? La gente quiere... Yo también quiero la sencillez. A mi profesora me decía, mira, Pepe,
Si la persona que te está escuchando ahorita está en Huaycán, te entiende, triunfaste. Así es. Y hay que dirigirnos para esas personas. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, José, y te agradezco por haber venido, porque creo que nos has aclarado el panorama desde una mirada mucho más objetiva y hasta panorámica, ¿no? Porque me parece que has barrido toda la situación de una manera precisa y contundente, cosa Gracias, que te Julia. agradezco y estoy segura que te lo agradecen también nuestros televidentes. Yo encantado y desde ya unas felices fiestas patrias. Igualmente, Y buenas noches. felices fiestas patrias, a comer turrón, a ponerse la escarapela, a disfrutar del desfile militar y a recibir gratis si se puede. No, cosa que aquí este pechito no va a recibir, pero no importa, tampoco, tengo mi turrón. Ya somos dos. ¿Tampoco? Tampoco, gracias. Así es, pero tengo mi turrón de RPP, así que estoy contenta. Y si me echan un poquito de trago acá, una copita, los chicos se vacilan. Nos vamos a la pausa comercial y regresamos con Mónica Cabrejos, que tiene un nuevo libro que se llama Ellos, que lo presenta mañana en la Feria del Libro. Y a mí me encanta que esté aquí porque es una mujer sin pelos en la lengua, que lo que ha querido no necesariamente es que lo haya cumplido, eso lo dirá ella de acuerdo a sus propias perspectivas y objetivos. Lo cierto es que hace lo que quiere y de eso se trata finalmente la vida. Regresamos con Mónica Cabrejos. No se muevan, eso es al estilo Juliana.